Eso, cuando uno describe esto, en realidad no pretende ni hacer amarillismo ni entrar en términos de la consabida contienda política permanente en Argentina. Es decir, esto no está en agenda de ninguno de los que se propician como candidatos de las diversas fuerzas políticas, opositoras, oficialistas o opositoras. Parece que se ha naturalizado lo que ninguno de nosotros puede hacer, que es vivir con 2.700 pesos. Qué pena, ¿no? Porque por lo que decías anteriormente, hoy los jubilados tienen una mayor expectativa de vida y si lo pensaran los políticos en términos de campaña, es un gran caudal de votos también. Sin lugar a dudas. Esto debo aclarar que no es un problema privativo de Argentina. El Papa Francisco habló en Río de Janeiro de la eutanasia cultural para con los adultos mayores, es decir, hay un desplazamiento, hay una exclusión del adulto mayor, pero obviamente se hace notorio en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque es una exclusión en términos históricos. Es decir, un problema que aparece en la sociedad moderna en los últimos años, nosotros lo venimos arrastrando por décadas en forma acumulativa. E inclusive, muchos de los análisis que a veces se realizan en términos macro, es decir, pero bueno, la inclusión ahora es de tantos millones y antes no lo había, Cavallo era tal cosa o tal otra, al actual jubilado le reporta y le importa muy poco, porque tiene que resolver su situación diaria, ¿no es cierto? ¿Vos te acordás cuando cubríamos aquellas marchas de jubilados hace muchos años, década del 90, principios del 90, todos murieron, Norma Play, Miscos, Estrella Monteverde, así es. Todos fallecieron. Y muchos de ellos no llegaron a ver. Norma Plan, por ejemplo, no llegó a ver los 450. Efectivamente. Y después de 13 años, creo que en el 2004 llegó a 450 la jubilación. Ahora vos fijate, Antonio, qué particular, porque en aquellos momentos donde había protesta, donde se llegó a la oprobiosa situación de privatizar el sistema jubilatorio en el año 93-94, en realidad había una reacción social. Hoy parece que las cuestiones del jubilado ya no son un problema del resto. Esto trae consecuencias en una sociedad que se le da menos a quienes más necesitan, generan espirales de violencia, la exclusión genera situaciones muy duras, sobre todo en relación con la identificación. El crimen, el delito sobre el adulto mayor tiene que ver con una identificación negativa, con que el joven y el delincuente no quiere ser en el futuro. Es más, lo ve como un fracasado. Así es. Un tipo que ha trabajado toda su vida para lograr un fracaso. Hay algo tremendo, muy peligroso, que es la preconfiguración de vejez como pobreza o como enfermedad. Parece que hubiera triunfado en nuestra sociedad la permanencia para todos nosotros de Dorian Gray, ¿no? Somos lo que somos ahora y no queremos ser otra cosa. Y no aceptar el envejecimiento por esta proyección a la cual hacíamos referencia implica aceptar la peor de las alternativas, que es la muerte, ¿no? Capaz, fíjate, como decís vos con mucho criterio, no se me había ocurrido, ¿no?, que el joven ve al jubilado como que después de haber trabajado toda su vida empieza a pasar hambre. Vos te jubilás, vos cobras, es un ejemplo, ¿no?, 15.000, 20.000 pesos en tu vida activa y te jubilás con la mitad. Efectivamente. Y aportaste por 20.000 pesos. Sí, así lo ve el joven. Para jubilarte por 20.000 pesos. Y el propio adulto lo ve como un fracaso. El propio Pero ¿qué te parece si vos estás trabajando toda tu vida para después pasar hambre? Desde hace muchos años en Argentina la jubilación, que va asociada al envejecimiento, obviamente, aparece como un rifle sanitario. Sí. A edad donde biológicamente sos apto para desarrollar una enorme cantidad de roles sociales, de trabajos, para producir, se te aparta, se te saca del consumo y a su vez no se te reasignan roles, que este es un tema tan complicado como el económico. Una persona de entre 50 a 60 años que queda
fuera del mercado laboral formal, no reingresa. No, es nunca imposible. Más. Es imposible. Y esto, bueno, lo tenemos que contemplar. El próximo 28 de septiembre vamos a estar con el Papa Francisco en una jornada a nivel mundial, pero a su vez en una nueva audiencia privada, tratando estos temas, a ver si se logra permear lo que es la corteza de los sistemas políticos y sindicales para que atiendan este tema. Hoy en Argentina parece muy difícil, ¿no? Pero fíjate vos un dato que no es menor. En la antigua Grecia, en la antigua Roma, los senadores eran gerontes. Así es. Cuando el mundo se cae, se derrumba con las políticas armadas por jóvenes muy impetuosos, las empresas se caen, tienen que recurrir a la experiencia para levantar el mundo, y lo levantan. Así es. Nosotros no. Lo hicimos al revés. Sí, yo creo que hay una fuerte contradicción, que es que el aceleramiento en términos de cambios tecnológicos, robótica y demás, supone que a medida que se acumulan años en cada uno de nosotros, estos años nos hacen distanciar de los nuevos resultados que se van generando en ese tipo de medios. Sin embargo, lo que no se asocia en términos de esa aceleración, en términos de esos cambios, algo que preserva a la persona en términos de la evolución de su vida, que es tal vez lo más importante, que son los valores, la transmisión de valores, que es esa experiencia a la que vos lo único señalabas. Que no se puede comprar. Efectivamente. Los años no se compran. Mira, había un profesor mío, Antonio, que decía que, en definitiva, la experiencia no es ninguna otra cosa que los errores cometidos. Lo rico de esto es que puede servir para que no los vuelvas a cometer, o para que no lo cometan estúpidamente otros, cuando ya se hizo ese camino y cuando el ser humano tiene que aprender de eso. Parece que esto, que es lo más importante para el desarrollo de una sociedad, hoy viene siendo cada vez más desechado. Yo nunca me olvido cuando Juan Alberto Badía, que yo le tenía un gran aprecio, le da el Martín Fierro, creo que es el único que ganó su vida, a la trayectoria, y dijo: qué lindo que me reconozcan lo que hice en mi vida. Así es. Y los jubilados, aquellas personas que pintamos canas y ya contamos más de 50, tenemos trayectoria. Entonces, y eso hay que utilizarlo en beneficio del joven, que tiene el ímpetu que uno quizás va perdiendo, la fuerza que uno quizás ya no tiene, pero uno con el tiempo empieza a adquirir la experiencia, la trayectoria, el oficio, que no se compra. Así es. Eso no se puede comprar. Así es. El tiempo no se compra, ¿no? Es decir, cuando hablamos de todo esto... Y la experiencia, ¿vos hace cuánto trabajas con jubilados? Exactamente. Más de 25 años. Sí, 30. 30. Bueno, y tus 30 años, ¿quién te los... no los puedes pasar a otro que... no le puedes pasar la posta de tus 30 años. Le puedes pasar tu trabajo, lo que hiciste, los libros que escribiste, pero la posta no se le puede pasar. Sí. Tu conocimiento, tu experiencia, el sentido común, el tratar los temas, no se puede, eso no se puede pasar. Por eso tenemos que tender, y para eso no solo hay que resolver la cuestión económica, que no es poca cosa, no es un tema sino menor, el tema de los roles y demás, a una sociedad que integre, no que excluya. Porque el envejecimiento es un proceso, es decir, empezamos a envejecer a partir del día que nacemos. Siempre vamos siendo viejos para algo. Mira, un tema, para no hablar de otro, hablo de mi propia experiencia. Yo al año y 8 meses era viejo para usar el chupete. Claro. A los 30 años era viejo para jugar al fútbol, nunca fui bueno. Y así sucesivamente, es decir, cada etapa que preconcluimos en nuestra vida se nos abre una cantidad de puertas para generar otro tipo de cosas, tenemos potenciales. El problema es cuando esas puertas que queremos abrir se nos cierran desde la afuera. Y eso es lo que hay que evitar y que hay que hacer comprender a nivel social. Creo que es un gran desafío y creo que tenemos que entenderlo. Por eso yo insto al sistema político, me parece que en un Estado de Derecho que tanto apreciamos y que tanto hemos, aquellos que tenemos algunos años, luchado para tenerlo y añorado para tenerlo,
es ese sistema político el que tiene que dar respuesta, tiene que tomar estos temas de agenda. Y aparte, digamos, y también tiene que aprender el sistema político argentino, por lo menos, que en la principios de los 2000, mediados de los 2000, fines de los 2000, los bancos se jactaban de tener gerentes de 30 años. ¿Se acuerdan? Así es. Y dieron todos los créditos famosos y quebraron todos los bancos del mundo. ¿Y qué tuvieron que hacer? Llamar a los viejos gerentes que tenían más de 60 para levantar los bancos. Hoy en Estados Unidos no hay un solo gerente que no tenga menos de 55 años. Ni uno. Porque los anteriores que tenían 30, eran los famosos jóvenes yuppies, quebraron la economía del mundo. La quebraron. Pero Antonio, cuando te recibís, los porque libros solo en la biblioteca y después tenés la experiencia de la calle. ¿Sabés por qué? Porque solo pensaban en cómo iban a recaudar. Y no se daban cuenta a quién le daban. Creo que es un momento que tenemos que aprender, ¿no? Efectivamente, yo creo que tal vez, y lo importante de poder conversarlo con la amplitud y el tiempo que ustedes le dan a este tema, implica para que lo podamos reflexionar entre todos y que los decisores, porque a esto hay que incorporarle, hablamos de un salario, hablamos de cómo llegar a fin de mes, pero incorporamos dentro de lo que es la seguridad social, ¿qué pasa con la salud? En este momento no hay una cama de terapia para un adulto mayor en el Gran Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires. Y hay una deuda del Estado con el tema salud pública muy grande. Así es. Hoy está en quiebra. No solo el modelo de salud pública, que lo que queda es aquel viejo modelo de Carrillo y Doña Tibia, que sigue perviviendo por lo fuerte que fue. Perviviendo. Exactamente, por lo fuerte que fue, por lo avanzado que fue, pero estamos hablando de 50, 60 años atrás. Y a su vez, a esto hay que incorporarle que el subsector privado, que en muchos casos en Argentina creció a expensas del sector público, también hoy está en una crisis brutal. Total. Por eso tenemos que ver cómo hacer atención primaria, tenemos que ver cómo prevenir, cómo hacer prevención, que no es una vacuna por año, ¿eh? Es decir, si queremos hacer prevención en enfermedades de la vejez, tenemos que consumir proteínas de 0 a 5 años, tenemos que consumir fósforo, es decir, si la mujer no quiere tener osteoporosis a los 60, a los 70 años, tiene que consumir calcio a los 20, a los 30, a los 15. No sirve que lleguemos con el medicamento a los 60 años porque ya va a ser tarde. No va a haber asimilación. Por eso tenemos que hablar del todo. Es decir, todos somos un proceso, todos somos parte de esta sociedad y no se va a salvar nadie, porque cuando hablamos del viejo, hablamos del otro, nunca hablamos de nosotros. Claro. Y nosotros en realidad vamos viendo en el decurso de nuestra vida parte de ese proceso. A veces nos lo negamos. Es decir, sin embargo, inclusive a cualquier edad, mirá aquel viejo, mirá al otro viejo, salvo que ese otro viejo o aquel viejo sea alguien con poder social. Entonces le ponemos un nombre y un apellido, que puede ser el de un artista, el de un político, entonces es fulano de tal. Pero no es el viejo, sino ese otro que no somos nosotros, es el viejo que supuestamente socialmente está afuera. Eugenio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te voy a dar una frase que dijo acá en el programa Héctor Enrique previo a la final del Mundial con Alemania. ¿Sé lo que nos dijo al aire? Lo que pasa, Antonio me dijo que ellos siempre tomaron leche de chiquitos. Muchos de nosotros no. Respecto a los alemanes. Así es. Muchos de nosotros no.